Quiero que tomemos un tiempo para entender algunas palabras bíblicas y ver cómo eso se aplica al tema de misiones. Y vamos a conversar hoy sobre los grupos étnicos y la Gran Comisión. Y vamos a ver que justo en la Gran Comisión hay unas enseñanzas sobre el tema de grupos étnicos y a veces eso nos lleva a conversaciones sobre grupos no alcanzados o de pronto sobre el debate entre dónde debo ir, si debo ir a los lugares más retirados, lugares menos alcanzados, lugares más difíciles, lugares donde hay más necesidad o donde debo ir quizás a lugares donde hay puertas abiertas y la gente está respondiendo. Y hay buenos argumentos para muchos de estos asuntos. Pero antes de ver un poco de eso, hablamos y estudiamos un poco sobre lo que nos toca el día de hoy, que es el tema de los grupos étnicos. Bueno, aquí tenemos en Mateo 28:19, nos llama a ser discípulos y ojo, la frase que utiliza la escritura allí es a todas las naciones, o en griego, panta ta etne. Y ahí la palabra etne, pueden darse cuenta, naciones no habla acerca de grupos políticos. No habla de fronteras entre países vecinos. Más bien está hablando de grupos de personas que viven entre un sector y comparten una cultura. Cuando pensamos en qué es un grupo étnico es una comunidad de personas que comparten un idioma común, una cultura y tradiciones particulares, una identidad histórica y social propia. Puede haber un país con muchos grupos étnicos. Y aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, entre el contexto de Sudamérica, en Chile, los mapuche, o en Perú, los quechua, ya serían personas que tienen un idioma en común, cultura y tradiciones particulares que son diferentes que los demás, y también tienen una identidad histórica y social, ya grupos étnicos. Hay algunos países, por ejemplo, en la India, donde hay muchísimos grupos entre el país. No tengo la cifra a la mano, pero estamos hablando de sobre 1000 diferentes grupos que viven en diferentes sectores. Y bueno, ustedes pueden buscarlo después y alguien puede contestar ahí por la plataforma. No recuerdo la cifra exacta, pero hay muchos grupos. Cuando pensamos en eso, el mandato de Dios hacia los grupos étnicos, aquí tenemos dos textos que son importantes recordar. Bueno, Dios prometió bendecir todas las naciones de la tierra, o todas las familias de la tierra, mejor dicho, allí en la promesa a Abraham. A través de su familia, ya todas las familias de la tierra serán bendecidas. Y sabemos que Jesús fue el cumplimiento de lo mismo, y a través de Jesús el evangelio puede cambiar a cada lenguaje, cada idioma, cada grupo, cada tribu, cada lugar, cada país, cada grupo étnico. Y cuando pensamos en la promesa original, ya podemos ver incluso al final en Apocalipsis, la Biblia habla de que en el cielo habrán personas de cada tribu, lengua, pueblo y nación. Entre medio hay muchos textos como por acá en Salmo 67, para que sean conocidos en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Entre todos los grupos, la salvación debe ser conocida. Bueno, cuando pensamos en este asunto, vemos entre el ministerio de Pablo un énfasis en alcanzar a personas no alcanzadas. Ya Pablo predicaba principalmente en ciudades grandes, fue su estrategia, que en el curso de plantación de iglesias hablamos mucho más acerca del patrón de Pablo y lo que uno puede aprender de él, pero estuvo en muchos lugares bien poblados.
ya se enfocó en establecer iglesias fuertes que podrían seguir alcanzando su región. Pero encontramos en Romanos 15 que Pablo decía, que mencionaba incluso España, que quería seguir avanzando. Si miramos el mapa, ya comenzó en Siria, después ya pasó a Turquía, después a lo que hoy en día es Grecia, Italia. Entonces, siguiendo con la línea de alcance de donde era, saliendo hacia el oeste, quería llegar a los lugares donde aún no se había predicado el Evangelio. Y es importante para nosotros también tener el corazón de alcanzar a todos con el Evangelio. Cuando pensamos en estos grupos, la situación actual es preocupante porque según algunos estudios hay más que 7,000 grupos no alcanzados en el mundo. Esta cifra va cambiando y cuando uno habla de alcanzar o no alcanzar, alcanzado o no alcanzado, muchos usan las cifras de Ralph Winter, quien fue un escritor hace como 50 años que dio una charla sobre los pueblos no alcanzados. Hizo popular el dicho la ventana 1040, que justo abarca una zona viendo las líneas de latitud entre lo que es el norte de África y el sur de Asia. Entonces, este sector, el sector en la ventana 1040, él hizo popular el término, pero él propuso que si una sociedad tiene menos que 2% que se identifica como creyente, entonces el grupo es un grupo no alcanzado. Entonces, si hay 10,000, y les digo, muchos de los grupos étnicos que son reconocidos, por ejemplo, por el Joshua Project o Proyecto Josué, en línea uno puede buscar la página y leer mucho más sobre los grupos no alcanzados. Muchos de los grupos son relativamente pequeños, tal vez grupos de 5,000, 8,000 personas, a veces mucho menos, 300, 400, pero personas que tienen un idioma distinto, una cultura distinta y deben ser alcanzados. La Gran Comisión nos manda a alcanzar a todos con el Evangelio. Entonces, cuando pensamos un poco en saber cómo contar los grupos, no hay claridad sobre lo que es alcanzado o no alcanzado. Si un lugar sigue siendo un campo misionero o no sigue siendo un campo misionero. No estoy tan de acuerdo con decir si hay 2%, sin importar qué trasfondo o qué tipo de supuestamente evangélico cristiano es. Si hay 2% entre un grupo, ya no hay por qué seguir trabajando entre ellos. Solamente no lo veo cuando leo la Gran Comisión, que eso fue la intención original de Jesús, ni posteriormente por los otros escritores de la palabra de Dios. Creo que Dios desea que todos tengan una oportunidad de escuchar el Evangelio, pero es interesante considerarlo. Y nos debe preocupar mucho que entre este grupo de 7,000, o puede ser un poco más, un poco menos, según la cifra y el criterio que usan para sacar la cifra, pero muchos de ellos no tienen una Biblia en su idioma o tienen parte de la Biblia, pero no toda la Biblia. Y eso debe pesar sobre nosotros. Y la iglesia, las iglesias deben enfocarse en alcanzar estos pueblos con el Evangelio. Bueno, ¿cuál es el enfoque correcto acerca de los grupos no alcanzados? Hay algunos errores comunes que escucho a menudo y el error es enfocarse solo en grupos no alcanzados y descuidar otras áreas necesitadas. Es decir, usando el ejemplo de América Latina, bueno, para los que hablan español, mucho más que 2% se identifica como creyente, especialmente usando el término de forma amplia como evangélico. De nuevo, no son mis términos, sino términos de los escritores y los citados acerca de este asunto de los pueblos no alcanzados.
Yo no puedo con una limpia conciencia decir que América Latina está en buenas condiciones y no necesita de más enfoque misionero. Más bien debemos descansar que ha sido alcanzado cuando salgo y miro alrededor mío que la gran mayoría de las personas con quien me encuentro en la calle aquí en Santiago de Chile son personas que no entienden el Evangelio, en gran parte que nunca han escuchado una clara presentación del Evangelio. Entonces, cuando estamos hablando de alcanzar a los pueblos no alcanzados, debe ser un énfasis, debe ser un punto de enfoque, pero no debe ser el único punto de enfoque. Y no debemos tener la idea de, bueno, ya si 10 personas aceptan a Cristo en una parte, mejor avanzamos porque ya es un sector alcanzado. Otro error común es asumir que si un país ha recibido el Evangelio antes, ya no necesita más iglesias. Por ejemplo, hay muchos lugares en Europa donde en los tiempos de la historia de la Reforma, por ejemplo, habían muchos que predicaron el Evangelio y muchos que pusieron su fe en Cristo y muchas iglesias de sana doctrina. Hoy en día, en muchos lugares en Europa, las iglesias antiguas, los edificios, los templos se han cerrado y no hay creyentes, o no hay muchos creyentes, o no hay iglesias de sana doctrina en muchos lugares. Y eso nos debe preocupar. El país de donde vengo, los Estados Unidos, en parte está pasando por la etapa inicial de lo que Europa ya vivió, donde hay muchos lugares donde ya no hay iglesias de sana doctrina a la mano, y la verdad necesitamos más iglesias allí. Y a lo largo de América Latina necesitamos más iglesias que prediquen el Evangelio. Entonces, cuando entendemos la Gran Comisión, tenemos que balancear el mandato de ir a todos los grupos étnicos, todas las etnias, todos los grupos étnicos en todo el mundo, somos llamados a ir. Pero no es uno por uno, sino ambos y a la vez. Necesitamos más iglesias en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y creo que Dios desea que pensemos de esta forma. Y otro error es ignorar que cada generación necesita ser evangelizada, aun en lugares con historia cristiana. Bueno, va de la mano un poco con el segundo punto allí, pero puede ser que entre un sector, una ciudad de América Latina, que misioneros hicieron un buen trabajo, pastores locales hicieron un buen trabajo, pero quizás hoy, cuando uno entra a las iglesias, hay muchos canosos y no hay mucha juventud. Tal vez en los 70, 80, el evangelio corrió y mucho pasó con el avance del evangelio, pero ¿qué tal ahora? Bueno, si es el caso para un sector, debemos entender que la generación actual tiene que escuchar el evangelio. Entonces, yo no estoy diciendo que no debemos preocuparnos por los pueblos alcanzados, no alcanzados. Más bien creo que sí debemos preocuparnos. Debemos preocuparnos por enviar obreros y ver cómo apoyar la traducción de la Biblia a los idiomas de los no alcanzados y cómo asegurarnos que todos tengan una oportunidad de escuchar el Evangelio y tener una iglesia de sana doctrina donde congregarse. Pero no debemos nunca tener un enfoque que deja al lado partes del mundo, porque Dios nos ha mandado a todo el mundo. Bueno, el enfoque correcto puede ser, aquí tenemos tres cosas para pensar: alcanzar los no evangelizados, pero también fortalecer la iglesia donde el evangelio es débil. ¿Es débil el evangelio en tu pueblo, en tu ciudad, en tu país? Necesitamos más iglesias ahí. Necesitamos enviar gente ya de donde estás a todo el mundo para alcanzar a gente no alcanzada. Los dos deben ocurrir. Debemos plantar iglesias y discipular
en cada generación, sin importar si el Evangelio ya estuvo allí antes. Y por sobre todo, debemos seguir la guía del Espíritu Santo sin depender solo de estadísticas humanas. Está bien leer las cifras, está bien orar sobre estas cifras, está bien tener un corazón quebrantado por ver la realidad de un mundo perdido sin esperanza. Está bien orar, promover, hablar con otros acerca de grupos de personas en diferentes partes del mundo que necesitan aún escuchar el Evangelio. Y la gran mayoría de esos grupos no alcanzados se encuentra justo en el sector sur de Asia. Y debemos tener un corazón entre América Latina para preparar obreros y enviarlos. Está lejos, los viajes son caros y hay muchos desafíos, idiomas, papeles y todo lo demás, pero no debemos achicarnos, debemos enfocarnos en alcanzar dónde estamos, el país donde estamos, el continente donde estamos, el mundo donde estamos. Todos deben tener la oportunidad y tú y yo debemos tener una actitud bíblica. Los alcanzados o los no alcanzados deben ser alcanzados. Y los lugares donde el evangelio es muy débil y la gran mayoría no han ido a una iglesia de sana doctrina, no han escuchado el evangelio aún, necesitamos reforzar el trabajo en esos sectores también. Entonces pensemos un poco en eso y debemos tener cuidado cuando de pronto escuchamos a alguien decir solo los lugares no alcanzados o pueblos no alcanzados. Ten cuidado, es como decir solo América Latina o solo África o solo Asia. Este lenguaje no refleja lo que veo en el Nuevo Testamento. Ambos y a la vez, ambos y a la vez, ambos y a la vez. Eso es lo que necesitamos.